estos camiones va a Rosario, pero digo, la irregularidad de cómo se compraba, comedores que no existían y demás, lamentablemente se extiende a todo el país, Nacho. Bueno, Luis, ¿te acordás? Lo hablábamos con Beliboni, ¿no? Hoy cada vez más complicado, ¿sí? Con el tema de facturas truchas dentro de lo que es la causa de los comedores y de los alimentos, pero Beliboni había comenzado hablando de 11.000 comedores, bajó a 9.000, 6.000 y a vos te terminó confirmando, estábamos juntos al aire, 3.500 comedores, sí. O sea, en 15 días bajó a la mitad la cantidad de comedores que no estaban recibiendo alimentos. Bueno, todo tiene que ver con una causa, la verdad, Luis, cada vez que destapan una olla sale algo nuevo, ¿sí? Desde leche que está a punto de vencer para el 7 de julio, yerba que lleva 2 años vencida, los comedores de Castells, que son los que más han recibido. Me comentaban de Capital Humano que por qué es que Castells es el que más recibe alimentos y al que no se le ha cortado la llegada de alimentos es el único que pudo comprobar fehacientemente que los alimentos se estaban llevando a los comedores que él controlaba. Bueno, y que como no se quedaba con nada. Claro, o sea, cada alimento que se le llegaba a Castells, él demostraba que estaba en los comedores. Como debió haber sido con todos. O sea, si el Estado no pudo hacerse cargo de la distribución de los alimentos por sí mismo y tuvo que tercerizarlo en distintas organizaciones, debía exigirle que rindieran cuentas. Una buena para Castells, Nacho, que rindió cuentas y demostró que el alimento iba a una persona que lo necesitaba. Sí, creo que son algo así como 220 kilos de alimentos que recibió Raúl Castells con el Movimiento Independiente de Jubilados y Pensionados y Desocupados, perdón, que sigue adelante con su tarea de hace años, ¿no? Casi 30 años Castells al frente de la misma organización, en el mismo lugar, muchas veces con tácticas que la hemos compartido al aire, Luis, quizás no del todo santas, pero mal que mal, bueno, reclamó, recibió lo que necesitaba y no volvió a cortar una calle, ¿eh? Desde que asumió el gobierno de Javier Milei, quizás el primer mes, me parece que sí estuvo en la calle, me acuerdo en la Secretaría de Trabajo, luego, por supuesto, cuando comenzó a recibir lo que él reclamaba para sus comedores, bueno, finalmente desistió con la protesta, ¿no? Como deberían de hacer la mayoría. Claro, obviamente. Bueno, recordamos, Nacho, la información de hace instantes, 2 camiones más que van saliendo de este depósito, ¿verdad? Exacto, uno aparentemente vía Rosario y en teoría llegarían 2 más, ¿sí? Ayer también salieron 4, así que vamos a ver si se completa con 2 más hoy. Y aparentemente mañana también habría otros envíos, ¿sí? Son 4 toneladas que hay acá, Luis, así que los camiones algunos no salen con más de 200, 300 kilos de mercadería, bien. Así que evidentemente la cuenta da como para que 8 o 10 camiones sean los que salgan de aquí. Gracias, chiquilín, ya volvemos, ¿eh? Hasta luego. A mí me parece que hay que desmalezar un poco todo lo que pasa con alimentos, comedores y demás, porque tiene varias aristas. Una primera arista que es dramática, que lleva adelante un fiscal, el fiscal Policita, que dice, che, había comedores truchos, había una organización que apretaba, había evidentemente corrupción. Después otra investigación que está en el juzgado Lijo que dice se revendían los alimentos. Y una tercera investigación que lleva Casanelo que es esta torpeza del gobierno, es decir, no reparto y ahora reparte, con una evidente complicación del Ministerio de Capital Humano, ¿no? El papelón que vimos en el tribunal con, la verdad, el patotero. A ver, ¿vos esperabas que Juan Grabois tuviera otra actitud, más que ir a patotear? A mí lo que me sorprendió es la actitud del gobierno, con una desconocida Leila Yani que se pone a la altura de Grabois. Pues son tres grandes cuestiones. Y sobre todo generan un laberinto para averiguar qué pasó con los alimentos, Gustavo. Exactamente. ¿Y qué pasó a partir de todas las causas judiciales que hay también? Porque esto ya no es una cuestión del Poder Ejecutivo sino, y de la gente que sigue teniendo hambre. Convengamos, hasta que no le llegue la comida, hasta que no se aclare este laberinto judicial en el cual cayó todo lo que tiene que ver con el reparto de alimentos. Y en el medio está la gente que está reclamando justamente por la comida. Pero vamos a explicarte a vos que estás ahora en tu casa mirando a La Nación Más y que no se entiende de repente por qué la audiencia en la Cámara Federal ¿Esto ayer... qué tiene que ver con Beliboni? No, o tiene que ver con... Son cosas... Me parece interesante que hagas este esquema. Y y el reparto de alimentos que estamos viendo que están saliendo de ahí de Roca, en Villa Martelli y también en Tafí Viejo. Hay 3 causas judiciales a partir de lo que tiene que ver con el reparto de alimentos y los planes sociales. A ver. La primera es la denuncia que hace el gobierno contra este señor, Eduardo Beliboni. Es la causa que instruye Gerardo Policita, y que lo tiene como principal acusado y más conocido a Beliboni. Pero hay otros 23 dirigentes piqueteros que están acusados de
cobrarle coimas a los beneficiarios de los planes sociales a cambio de que vayan a las marchas, a los piquetes. Después de esto no hubo más piquetes. Por las dudas, en esta causa aparecieron cosas tan simpáticas como 2 firmas truchas que emitían facturas para tratar de justificar el dinero que le daba el Estado y que debía haber ido para dar de comer a la gente y que fue a otro lugar menos a ese. Por eso las inhibiciones que dispone... Exactamente, Casanelo. Casanelo. A instancias del fiscal Policita. Expediente 1. Juzgado Federal de Sebastián Casanelo denuncia contra el Polo Obrero por una presunta administración fraudulenta en el manejo de planes sociales. Citados en indagatoria, Eduardo Beliboni y 23 piqueteros. Hubo allanamientos, ¿se acuerdan? La queja de Beliboni porque se había hecho en horario nocturno, cuando corresponde hacerlo de día, el secuestro de teléfonos, el secuestro de cuadernos, donde se anotaba, era una especie de boletín de calificaciones, bien lo había detallado Francisco Olivera. Así que esta es una causa. Después de esto, no hubo más piquetes. Boletín de calificaciones cuyas sanciones no come. ¿Te acordás que vimos, O sea, Beliboni, el hombre con sensibilidad social que estaba al lado de los pobres, si no hacían lo que decía la organización, no come, le ponían. Este es el expediente 2 ahora. Claro. Pasamos al expediente 2. A ver, yo no voy a abrir un juicio de valor, pero oh casualidad, el expediente 2 surge después de que el gobierno hace la denuncia contra los dirigentes sociales. Ahí se descubre que había comedores fantasmas también, que figuraban en un listado, pero en la realidad no funcionaban como comedores. Este expediente 2 también recae en Casanelo, pero tiene otra fiscal. No es Gerardo Policita, sino que es Paloma Ochoa y Eduardo Nasser, son los 2 fiscales que están interviniendo. En este expediente, que es el que dio origen a la audiencia escandalosa que vimos ayer en la Cámara Federal, hay una denuncia de Juan Grabois contra el Ministerio de Capital Humano. Por este caso se hizo la audiencia en la Cámara Federal que vimos ayer. Claro. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Casanelo había concedido una medida cautelar que apela al gobierno, ¿se acuerdan? Y llegó obviamente a la Cámara de Apelaciones. Ayer se rindió la audiencia donde se ratifica la apelación y los argumentos. Esa medida cautelar, ¿por qué fue concedida por Casanelo? A pedido de la fiscal Ochoa, que le solicitaba a Casanelo que le ordene al gobierno que detalle prontamente y a la brevedad un plan para repartir la comida. Acá Grabois hizo la denuncia porque tenía el dato de alguien en Capital Humano que le informó de lo que había en Villa Martelli y en Tucumán, en los 2 depósitos. Entonces, que más allá, porque ahora discuten quién fue el topo, que no. Ahí hay 2 respuestas que ayer veíamos. Una con Delfina. El 63% de los funcionarios de esta administración los nombró Alberto Fernández, Massa, Cristina y compañía. No hace falta mucho topo, es alguno de ellos. Y la otra, más allá que haya topo o no haya topo, ¿había alimentos que había que repartir y no se repartieron? Ese es el fondo de la cuestión. El presunto delito que se investiga acá es la retención de alimentos. Ese es el presunto delito que se está investigando. Esta causa quedaría en abstracto a partir de lo que veíamos recién, que ya comenzó el gobierno a repartir alimentos. Bien. Vamos al siguiente expediente. Todo tiene que ver, y el foco en Capital Humano. Este está en el Juzgado Federal de Ariel Lijo, denuncia contra Pablo de la Torre, supuesta contratación de empleados con dinero de una ONG internacional, una posible triangulación. Se investiga si quedó con una parte del dinero que recibían en dólares para pagarle a empleados. Acá hay una nota muy interesante de Maya Yastrebnaski hoy en el diario La Nación, en el portal de La Nación, donde se informa que se están revisando todos los contratos que se generaron a partir de este sistema de supuesta triangulación con fondos de la ONG, la Organización Iberoamericana del Trabajo. ¿Acá es donde aparecen los 100 rugbyers y todo ese coso? Esas contrataciones... Exactamente, tal cual. Esto es el tercer expediente, que tiene todo como foco también un pase de factura, parece haber entre la primera denuncia contra los movimientos sociales, después contra el gobierno y ahora esto para tratar de buscar algún responsable. Todo está en etapa de investigación. Y ahora vamos a ver los números. A ver. ¿Por qué se decide también los allanamientos del fin de semana en Villa Martelli y también
en Tafí Viejo, en Tucumán, porque se encontraron inconsistencias entre lo que el inventario, la planilla Excel que mandó el gobierno y lo que efectivamente encontraron los policías de la Federal. A ver, Casanelo le dice a Petovelo, vamos a ponerlo fácil, sí. Casanelo le dice a Petovelo, mándeme qué hay en los depósitos. Petovelo hace un Excel, al que accedió Pancho y que lo contaba, lo manda al juzgado y dice, esto no hay coincidencia. ¿Qué hace el juez? Allana, sin avisar, para verificar si hay coincidencia entre lo que dice Petovelo y lo que hay en los depósitos. Había, en un lote, por ejemplo, 18.640 unidades de leche en polvo, lo informado era 30.240. ¿Qué dice Grabois? No me consta. No me consta. Sacaron las que están vencidas. Entonces, por eso hay solo 18.000 y no 30.000. Lo que pasa es que fue tan torpe la gestión administrativa del ministerio que permiten que un patotero te corra por derecha. Pasamos a la siguiente. Había 240.694 paquetes de leche, el informado eran 229.034. ¿Ves? Acá da de más la cuenta. Lo que dijo el fiscal de Cámara, Agüero Iturbe, se refirió a esta diferencia como graves inconsistencias entre lo informado por el gobierno y el inventario que realizó efectivamente los investigadores de la Policía Federal que fueron y hicieron el allanamiento. ¿Te acordás ayer el mayor Páez cuando le dijo a Jean Libares que no sabían qué era lo que había? Bueno, tiene que ver con esto. Con esto. Por eso el ejército se resguarda y hace inventario y filma. Y va la Gendarmería como fuerza de seguridad instructora para llevarle todos los informes al juzgado. Hay 5.900.000 kilos de mercadería denunciados por no distribución. Este es el presunto delito que se está investigando, la supuesta retención de alimentos. Pasamos a la siguiente placa para que tengan idea de la dimensión. 3.600.000 kilos están en Villa Martelli, en el lugar donde está Ignacio Bamonte, donde vimos ayer salir los camiones. Según el informe que le llegó al juez, 34% de los alimentos no es yerba. O sea, serían alimentos leche en polvo, arroz, alimentos no perecederos. Pasamos a la siguiente placa de lo que hay en Tucumán. 2.200.000 kilos están en Tafí Viejo y esto casi la mitad corresponde a alimentos, leche en polvo y el resto. Pero sobre esto se está viendo. Ahora bien, a mí nadie todavía me aclaró esta duda. ¿Estos alimentos estaban ahí para los comedores o, como dijo el gobierno, para una situación de crisis, una inundación? Porque se han aportado las planillas de dónde fueron todos los alimentos que faltaban también. Entonces, acá era un desconocimiento de parte de los responsables del Ministerio de Capital Humano de efectivamente lo que había. Y además, convengamos algo, esto no lo maneja la ministra. No, claro. Esto se maneja en los niveles, en las capas medias del ministerio. Pero y ahí puede pasar cualquier cosa. Pero es responsable administrativa la ministra. Me parece que definitivamente. Gracias, Gustavo. Hay más información urgente.